Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía positiva y por supuesto muchas noticias de sus celebridades favoritas. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que simplemente explotó en las redes sociales y en todos los portales de noticias de espectáculos: la reacción de Kerem Bürsin a la decisión de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Estamos hablando de Kerem y Hande de nuevo. Y es que estos dos, aunque ya no estén juntos como pareja, siguen siendo un tema de conversación constante y cualquier movimiento, cualquier gesto, cualquier palabra, se convierte en titulares explosivos. Así que si eres fan del Love is in the air como yo, o si simplemente te encanta estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desmenuzar todo: la decisión de Hande, la reacción de Kerem, las posibles interpretaciones, los rumores, las especulaciones y por supuesto mis opiniones personales. Y ya saben, como siempre, todo con mucho respeto y desde el cariño que le tengo a esta pareja y a todos sus fans. Antes de que empecemos con el chisme, una pequeña pero importante petición: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y no se pierdan nada de lo que subo. Me ayudarían muchísimo. Y ahora sí, a lo que vinimos. La historia, como ya saben, comienza con una decisión de Hande Erçel. Y esta vez la decisión está relacionada con, bueno, no podemos ser exactos, porque el hermetismo de Hande sobre su vida privada, especialmente desde que se separaron, es bastante notorio. Pero lo que sí sabemos, y esto es lo que ha encendido la mecha de los rumores, es que se ha tomado una decisión importante. Una decisión que, según se ha filtrado, podría tener implicaciones significativas en su carrera profesional y, tal vez, incluso en su vida personal. Los detalles concretos, como siempre, son escasos. Pero la prensa turca, que es muy buena en esto, ha estado trabajando a destajo para obtener alguna información. Lo que ha trascendido es que Hande ha tomado una decisión estratégica con respecto a su futuro, una decisión que, dicen, la podría alejar de algunos proyectos y acercarla a otros. Algunos medios especulan con que podría estar enfocándose en el mercado internacional, otros hablan de un posible cambio de agencia, o incluso, de un nuevo amor que la estaría empujando a tomar ciertas decisiones. Sea cual sea la verdad, la noticia ya estaba circulando por todos lados. Y por supuesto, todos los ojos estaban puestos en Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionaría el actor ante esta decisión? ¿Qué pensaría sobre el futuro de Hande? ¿Habría algún tipo de contacto, aunque fuera a través de las redes sociales? La expectativa era máxima. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa: la reacción de Kerem Bürsin. ¿Cómo se manifestó su reacción? Pues digamos que fue sutil, pero significativa. En primer lugar, no hubo declaraciones directas. Kerem no salió a dar ninguna entrevista, ni a hacer ningún comunicado oficial. Y esto, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad. Sin embargo, Kerem, siendo Kerem, siempre ha dejado alguna que otra pista, y esta vez no fue la excepción. Lo que sí hizo, y esto es lo que realmente ha revolucionado las redes sociales, fue un gesto. Un gesto muy pequeño, pero que para los fans de la pareja, y para los que seguimos de cerca su historia, fue un gran mensaje. ¿Y cuál fue ese gesto? Pues se trató de un me gusta en Instagram. Sí, un simple me gusta. Resulta que en una de las publicaciones que hablaban sobre la decisión de Hande, Kerem le dio un like. Y este simple acto desató la locura. Los fans empezaron a analizarlo todo. ¿Qué significaba ese me gusta? ¿Era una muestra de apoyo? ¿Un guiño a Hande? ¿Una señal de que todavía la tenía presente en su vida? ¿O simplemente un like casual? Las interpretaciones se multiplicaron y las redes sociales ardieron. Para algunos este me gusta fue la confirmación de que Kerem y Hande aún sienten algo el uno por el otro, a pesar de haber terminado su relación. Para otros fue simplemente un gesto de cortesía, una muestra de respeto hacia la persona con la que compartió un tiempo importante de su vida. Y para otros fue una forma de Kerem de demostrar que sigue atento a lo que hace Hande y que, de alguna manera, sigue preocupándose por ella. Lo cierto es que en el mundo del espectáculo un me gusta puede valer más que 1000 palabras. Y en este caso el me gusta de Kerem Bürsin a la noticia de la decisión de Hande Erçel generó una reacción en cadena. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia,
y el tema se convirtió en tendencia en las redes sociales. Todos querían saber qué pensaba Kerem, qué sentía, y si este gesto era una señal de reconciliación, de amistad, o simplemente de nada. A lo largo de los años hemos sido testigos de muchos momentos en los que Kerem y Hande han demostrado, de una u otra manera, que la relación que tuvieron fue especial y significativa. Desde declaraciones sutiles hasta gestos más evidentes, siempre ha habido una conexión palpable entre ellos. Y aunque hayan tomado caminos separados, la historia de amor entre Kerem y Hande sigue viva en la memoria de muchos fans. Pero volvamos a la reacción de Kerem. ¿Qué podemos deducir de este me gusta? Pues como siempre hay que ser cautelosos a la hora de interpretar estos gestos. No podemos saber con certeza qué hay en la mente de Kerem, ni qué intenciones tenía al darle me gusta a esa publicación. Sin embargo, podemos analizar el contexto, la historia de ambos y sus personalidades. Kerem Bürsin siempre ha sido un hombre muy discreto con su vida privada. Aunque es un actor muy popular, siempre ha tratado de mantener una cierta distancia con los medios y las redes sociales. No es de esos famosos que están constantemente compartiendo su vida en Internet. Por eso cada vez que hace un gesto, por pequeño que sea, tiene un gran impacto. Hande, por su parte, también es muy reservada con su vida personal. Aunque, como ya dije, siempre se ha mantenido bastante hermética sobre sus decisiones y sus sentimientos, siempre ha sido muy respetuosa con Kerem. Nunca ha habido escándalos ni declaraciones polémicas, ni nada que pudiera dañar la imagen de Kerem o su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de este me gusta? Creo que, en primer lugar, es una muestra de respeto y cariño hacia Hande. Es una forma de decirle que a pesar de que las cosas no funcionaron entre ellos, la sigue valorando y apreciando. Es un gesto de apoyo, aunque sea sutil, ante una decisión importante que Hande ha tomado. También creo que este me gusta es una señal de que Kerem no ha olvidado su relación con Hande. Que aunque hayan pasado por momentos difíciles y hayan decidido seguir caminos separados, el vínculo que los unió sigue existiendo, aunque sea de una forma diferente. Es una muestra de que el amor, a veces, trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Y por supuesto, este me gusta es una forma de Kerem de demostrar que es una persona madura y respetuosa. Que a pesar de todo, sabe mantener la calma y la compostura ante las situaciones difíciles. Que aunque haya dolor o decepción, sabe poner por delante el respeto y la admiración hacia la otra persona. Pero más allá de todas las interpretaciones, lo que está claro es que el me gusta de Kerem ha generado mucha expectación y ha vuelto a poner a Kerem y Hande en el centro de la atención mediática. Y esto, amigos míos, es algo que los fans de la pareja agradecemos mucho. Porque aunque nos guste o no, seguimos soñando con una posible reconciliación, con un nuevo encuentro, con una nueva oportunidad para que esta historia de amor vuelva a florecer. No quiero dejar de mencionar que a pesar de este gesto, no hay ninguna prueba de que Kerem y Hande estén pensando en volver. No hay rumores de encuentros secretos, ni de llamadas telefónicas, ni de nada por el estilo. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? Y mientras tanto seguiremos atentos a cualquier movimiento, a cualquier gesto, a cualquier palabra que pueda darnos alguna pista sobre el futuro de esta pareja que tanto nos ha hecho soñar. Así que amigos, en resumen, la decisión de Hande Erçel, que aún desconocemos en detalle, ha provocado la reacción de Kerem Bürsin. Una reacción sutil, pero significativa, que ha consistido en un me gusta en Instagram. Este gesto ha generado mucha expectación y ha vuelto a poner a Kerem y Hande en el punto de mira. Las interpretaciones son diversas, pero lo que está claro es que el cariño y el respeto entre ambos siguen presentes. Y eso, amigos míos, es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, que les haya resultado interesante y entretenido. Les agradezco mucho por haber estado aquí, por escucharme y por ser parte de esta comunidad. Y como siempre los invito a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Qué esperan del futuro de Kerem y Hande? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema tan apasionante. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo del espectáculo. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme.